Seguimos adorando al Señor, bendiciendo su nombre, exaltando su grandeza, por su misericordia que Él ha tenido con nosotros y su gracia. Le damos gracias al Señor por usted, hermano o hermana, y si hay algún amigo también que le ha tocado la oportunidad de recibir estas palabras, en el nombre de Jesús, le decimos que las reciba, porque harán efecto en todo aquel o aquella persona que tenga la oportunidad de escuchar la palabra de Dios a través de la voz nuestra, sus hijos. Y por eso Dios habla al hombre cada día en el nombre de Jesús. Hoy tenemos un hermoso estudio bíblico que va a hacer su trabajo, porque es un estudio para la sanidad del alma, del espíritu o de la mente, o alguna zona que esté afectada. Solamente hay que poner primero, tener fe, luego amor, y tener verdaderamente la confianza de que la palabra de Dios sanan, libertan y rompen toda la cadena del pecado. Bien, el estudio de hoy es acerca de la contaminación del cuerpo, alma y espíritu. Algunos puntos, pasos para que podamos verdaderamente solucionar. Siempre es para solucionar situaciones. Y uno de los temas está, para comenzar, en el libro de Marcos, luego en el libro 2 de Corintios, capítulo 7, y estaremos en el libro de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. De ahí desarrollaremos este hermoso estudio para la gloria de Dios y nuestra ayuda. Dice así Marcos capítulo 7, 21. Escuche bien, ponga atención en la lectura, y si tiene su Biblia, tómela también. Gloria a Dios. Dice así: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Glorificamos al Señor en este día, como siempre, y le pedimos que nos dé el entendimiento profundo para entender su palabra y para que podamos avanzar en el nombre de Jesús. Bien, hoy hemos tomado el primer punto, que es esta parte del capítulo 7 de Marcos, y aquí el Señor nos habla dentro, lo que hay dentro del corazón de los hombres. Entonces nosotros tenemos que entender la primera parte, que es dentro del corazón, para tener un enfoque y para tener una línea, porque hay que seguir cuando Dios habla, dónde está el problema. Cuando aprendemos a entender dónde está el problema, entonces aprenderemos a solucionar todos los problemas espirituales. Es que tenemos que enfocar dónde Dios dice que está, y ahí se soluciona. Bien, siguiendo con el estudio, debemos también de analizar algunas cosas, porque Dios nos da para que nosotros meditemos y entendamos. Por ejemplo, no puede haber contaminación si no hay algún pecado. Para que haya contaminación debe de haber algún pecado. Y si hay algún pecado, entonces debemos de
solucionarlo para que ya la contaminación se vaya. Bien. Entonces, lo que produce la contaminación, dijimos ya que es el pecado. Dios no le dirá a uno que está limpio, que no está contaminado, que se limpie. No. Dios le dirá al que tiene el problema, para que sea limpiado de la contaminación o de la impureza. Cuando se comete algún pecado, entonces el pecado causa daño interno y se mantiene en la carne, en el cuerpo o en el espíritu, o en los sentidos, o en la mente. En alguna área del cuerpo el pecado se queda. Gloria a Dios. Y esos son espíritus que contaminan al alma. Observemos que la Biblia dice lo que contamina. Ahora, cuando la Biblia dice que dentro y que contamina, la Biblia no dice que el pecado ya se fue del cuerpo. No, dice lo que contamina. Entonces, el punto es enfocando para entender y luego solucionar la contaminación que ha producido el pecado. Escuche bien, hermano o hermana, esto no es juego, esto es una cosa real, porque a veces hay personas que cometen cierto pecado, un descuido, porque los afanes, el trabajo y viene la debilidad, entonces caen en pecado. Y este pecado entonces ya dicen, bueno, ya está bien porque ya yo no siento nada. El pecado se queda dentro del cuerpo, dentro del alma. Y este pecado es lo que entendemos como una cadena. Este pecado es lo que hace que la persona se mantenga atado. Este pecado hace que la persona ni siquiera sea bendecido porque está contaminado. Este pecado hace que la persona rompa su comunión con el Señor porque el pecado hace una separación con Dios. Y por eso hay que estar claro. Si una persona comete algún pecado, entra en tiniebla, entonces debe de solucionar con la forma que Dios da para que entonces vuelva la luz a su vida, porque el que está contaminado está en tiniebla, y la tiniebla y Dios no hacen liga, porque la Biblia dice que en Él no hay tiniebla, porque Él es luz. Entonces, Dios no tiene acepción de personas, para que nosotros consideremos que si ya cometemos un pecado, estamos en las condiciones plenas para ya estar bien. Eso es una mentira y sabemos que es así porque Cristo no pecó. Y aún así, en la cruz, el Padre se apartó porque cargaba nuestro pecado, todas las contaminaciones humanas, y el Espíritu Santo en el momento se le apartó para mostrarnos a nosotros la separación que Dios tiene con el pecado. Bendito sea su nombre, alabado sea su nombre del Dios de los cielos. Seguimos. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 7, escuche cómo dice, bendito sea el nombre del Señor. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí la palabra de Dios tiene algo que es donde confunde a muchos. El idioma o el lenguaje de Dios es espiritual. Una persona puede leer la Biblia y considera que la entendió. No, la Biblia se lee. La palabra son espíritu y son vida, dice el Señor. Esa palabra usted tiene que entenderla para entonces cumplirla y así usted será sanado. No es simplemente leer, no, es entenderla.
Sí, debe de entenderla porque es la raíz de solución que Dios tiene contra el pecado. Entonces dice, cuando dice la Biblia, puesto que tenemos tales promesas, Dios está hablando de una promesa, no cualquier promesa. No es una promesa que promete un hombre, no es una promesa que promete un padre o una madre humana, no. Dios está hablando de tales promesas porque son promesas celestiales, son promesas que Él ha dado, y no hay nada mejor que lo que Dios da, nada existe mejor que lo que Dios da. Y por eso Él establece y dice, tales promesas. Y dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. Me detengo aquí, dice, limpiémonos. ¿Por qué Dios manda que nos limpiemos? Porque Dios sabe el por qué manda a limpiarse. El único limpio y puro es Él. En Él no hay tiniebla. Ahora, nosotros somos personas de carne y huesos. Lo único que tenemos como limpio es cuando tenemos el Espíritu Santo y una vida santificada. Entonces, esta vida santificada, de acuerdo a la magnitud con lo que la hagamos, entonces estamos limpios en un tanto por ciento. Nadie puede ser limpio como Dios, porque Él es Dios y es Espíritu. Nosotros somos carne. Entonces la carne es un recipiente donde se alojan las obras carnales. Y cuando hay descuido espirituales, peor aún. Y por eso Él dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todo el engranaje, todo el trabajo es para perfeccionar la santidad. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice en Hebreo que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Entonces cuando la Biblia dice que nadie, ahora queremos ver a Dios, limpiémonos. Queremos ser salvos, limpiémonos. Queremos ir al cielo, limpiémonos. Queremos ser bendecidos con bendiciones espirituales y materiales, limpiémonos. Es que nos limpiemos, dice la Biblia. Esto no es juego. Entonces, para seguir con la parte que Dios dice, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice así, 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos en el punto que realmente es el engranaje total del punto bíblico que hemos dado, que estamos dando, es el mismo Dios de paz. Punto. Os santifique por completo. Él es quien realiza la forma de santificación. Ahora, ¿cómo Dios santifica? Por completo. Cuando usted y yo ponemos de nuestra parte. Cuando usted y yo aceptamos las condiciones de Dios. Cuando usted y yo verdaderamente atendemos. Cuando usted y yo no nos enfocamos en lo terrenal. Cuando usted y yo no corremos tras la avaricia. Cuando usted y yo no solamente queremos el Evangelio para como para entretenimiento. No es eso que Dios está hablando. Entonces dice, todo vuestro ser, dice todo, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que usted entienda lo que la Biblia dice. Sea guardado irreprensible. O sea, cuando habla de irreprensible, es algo que no hay que corregirlo. Cristo vino y no pecó. Fue irreprensible. Dios es alguien irreprensible que no hay que corregirle nada. Entonces, es lo que está estableciendo, que nuestro ser esté irreprensiblemente. Es decir,
el cuerpo, el alma y el espíritu, porque puede haber un desalineamiento. Escuche bien, hermano o hermana, puede haber un desalineamiento. ¿Cómo? Bueno, el cuerpo puede estar en unas condiciones, el espíritu en otra y el alma en otra. Entonces, por ejemplo, a veces el cuerpo está correcto, pero el espíritu internamente está en pecado, o el cuerpo está malo y el espíritu está correcto. Entonces vemos que también el alma puede estar bien, pero el cuerpo está mal, o el espíritu. Y Dios lo que dice, todo vuestro ser sea guardado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hemos dado el estudio acerca de la contaminación de el alma, de la mente o del espíritu. Que Dios verdaderamente nos ilumine y que este trabajo no quede en los aires, sino que aquel hermano o hermana que haya prestado la atención para escuchar este trabajo del Señor a través de su Santo Espíritu en estudio bíblico revelado, pueda entender que Dios habla. Sí, Dios habla, porque sus hijos son aquellos que Él utiliza para hablar. Es necesario prestar atención, porque la hora se acerca. Que Dios te bendiga y Dios te guarde en el amor del Señor. Y solamente te decimos, es necesario seguir orando para que podamos seguir haciendo este trabajo. Y también pidiéndole a los otros hermanos, ¿verdad? Cuando escuchamos un trabajo del Señor, decirle a otro, para que también sean sanados. Ese es el amor de Dios, que nos amemos unos a otros. ¿Cómo? Diciéndole lo bueno que Dios es a través de lo que da, a través de su mensaje, a través de su palabra, a través de sus enseñanzas. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Se despide una vez más tu hermano César Coat. Y siempre queremos que, si hay algún amigo que le ha tocado la oportunidad de escuchar el trabajo del Señor, solamente puede decir, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Buscar una iglesia, buscar un pastor de Dios y permanecer ahí sin apartarse, sea que vaya antes al cielo o Cristo venga a buscarlo. Dios le bendiga, Dios le guarde, si así Dios lo permite, en el próximo punto bíblico, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.